Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy terminando este anillo. En un video anterior en vivo les estuve haciendo esta fresita y ahora estuve haciendo este anillo y lo estuve uniendo. Y en este video les voy a mostrar tanto cómo estuve haciendo este anillito y también cómo estuve uniendo el anillo a la fresita. Si no han visto el video de cómo hacer la fresita, lo encuentran en mi canal, así que no se preocupen si aún no lo han visto. No olviden por favor dejar sus comentarios, ya que siempre son muy importantes para que nos recomiende más YouTube y yo siga creando más videos para ustedes. No olviden también suscribirse y seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Snapchat, Facebook y TikTok. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Para este anillo voy a estar utilizando estos 4 colores de Delikas o Miyuki en el número 110. Estoy utilizando este tono naranja, un tono rojo, un tono verde y este oro. Este es el número del tono naranja, el tono rojo, el tono verde y el oro. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en la aguja, coloqué 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar tomando 2 Delikas del tono oro. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Aquí voy a dejar hilo suficiente para rematar y aquí paso mi aguja de nuevo de regreso en esta Delika. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes Delikas, una del tono rojo, una oro, una naranja y 2 del tono oro. Las llevo por el hilo. Ahora voy a dejar estas 2 Delikas y regreso la aguja aquí, en la Delika naranja. Ahora de nuevo tomo una oro, dejo una Delika y paso en la siguiente, que es esta roja. Voy a llevar mi aguja dentro de esta Delika del tono oro. Y me regreso aquí de este lado. Volteo mi trabajo y ahora tomo una naranja, una oro, ahora de nuevo tomo una oro, siguiente oro, voy a pasar mi aguja por 2 Delikas y vuelvo a tomar una oro, paso hacia arriba en esta naranja. Voy a regresar hacia abajo por esta del tono rojo. Voy a la siguiente Delika, que es esta oro, y me regreso aquí. De nuevo voy a tomar una oro, una verde, y vuelvo a tomar el tono oro, coloco una en cada espacio. Aquí tomo la primera, siguiente oro, paso aquí por 2 Delikas y tomo otra oro, la voy a pasar hacia arriba aquí. Voy hacia abajo, paso en la naranja y una oro. Ahora me regreso aquí y aquí de nuevo tomo una verde, una roja,
De nuevo tomo el tono oro, voy a colocar 3. Esta es la segunda, ahí paso por 2 delicas y tomo la siguiente oro, me regreso aquí hacia arriba y vuelvo hacia abajo por 2 delicas. Ahora aquí de nuevo tomo una roja, una naranja, vuelvo a tomar este color oro y coloco 3. Tomo la tercera, paso aquí hacia arriba y me regreso hacia abajo pasando por 2 delicas. Vuelvo aquí hacia arriba y aquí tomo una naranja, una oro, de nuevo voy a regresarme y de nuevo regreso hacia abajo colocando 3 del tono oro. Aquí paso hacia arriba en la naranja y me regreso hacia abajo pasando 2 delicas y voy hacia esta para continuar la vuelta. De nuevo aquí tomo una oro, una verde, tomo el tono oro y coloco 3. De nuevo voy hacia abajo por 2 delicas y ahora aquí tomo una verde, una roja. Ahora esto lo vamos a repetir hasta tener el largo que necesitamos para nuestro anillo. Nada más vayan viendo los colores, cómo van quedando y así hasta tener el largo. Y una vez que hayan terminado el largo de su anillo, debería de quedarles igual que lo que tengo aquí, para que la secuencia de colores quede exactamente igual y no se vea dónde se unió. Debe de quedar así. Aquí al comienzo pueden ver que tenemos una delica roja aquí y aquí tenemos una naranja. Y acá al terminar la vuelta, cuando ya tengan el largo suficiente, deben de tener aquí una roja que sobresale y una verde. Así al unirlo aquí va a quedar la secuencia de colores exactamente como va aquí, que quedaría una verde, una roja y una naranja. Que aquí para que la secuencia de colores quede exacta falta una verde y una roja y después es la naranja. Y de este lado tenemos una verde, una roja y una naranja, que sería exactamente la secuencia de colores. Así que hay que repetir esto hasta tener el largo suficiente. Así que yo voy a continuar y ahorita regreso al final. Recuerden que su vuelta tiene que estar justamente como acabo de mostrarles. Aquí yo ya tengo el largo que necesito para mi anillo y recuerden seguir su secuencia de colores. Aquí pueden ver cómo estoy terminando mi vuelta. Aquí tengo una delica roja y una verde, son las dos que sobresalen. Ahora vamos a unir
Voy a tomar una delica de aquí y una de este lado. De nuevo tomo una de acá y una de este lado. Voy hacia acá y ahora me regreso de este lado, paso por estas dos y jalo. Y ahí ya queda unido, y como les dije, no se va a notar dónde se unió, ya que seguí exactamente la misma secuencia de colores para que no se notara en dónde estamos uniendo. Aunque esto va a depender mucho del tamaño de anillo que ustedes estén haciendo. Tal vez cuando cierren no quede exactamente como yo lo dejé, ya que dependiendo del tamaño, tal vez no van a ser la misma cantidad de vueltas que hice yo. Pero este sería mi tamaño, así que ahora lo único que tenemos que hacer es esconder nuestro hilo pasándolo entre las delicas, yendo hacia arriba y hacia abajo, escondiéndolo, y eso ya es algo muy sencillo. Yo voy a utilizar esta fresita que les hice en un video en vivo. Se la voy a colocar a este anillo. Yo tengo mi aguja aquí en esta delica en medio. Voy a tomar mi fresita y voy a ver más o menos aquí en la parte más ancha de nuestra fresa, y voy a pasar mi aguja justo aquí en esta delica que quedaría justo a la mitad de la fresa. Paso ahí mi aguja. Ahora voy a tomar esta delica del lado de arriba, jalo, así. Ahora voy a pasar mi aguja aquí en la delica que está a un lado. Aquí está mi hilo con mi aguja. Voy a pasar hacia acá en esta delica que está a un lado. Y ahora voy a tomar la fresa en la siguiente delica también. En esta es la siguiente delica que está a un lado de la que ya tomamos. Voy de nuevo en la delica del anillo y paso hacia arriba. Ahora voy a llevar mi aguja hacia el lado de acá y voy a tomar la siguiente delica de este lado, esta, y la voy a unir con la siguiente delica de aquí, que sería esta. Y antes de hacer eso hay que jalar bien nuestro hilo para que no se vaya a mover nuestra fresa, que quede firme, que no se esté moviendo para todos lados. Ahí ya queda unida la fresita. Ahora lo que voy a hacer es esconder el hilo pasándolo hacia acá, llevándomelo entre las delicas hacia acá
y ya después solamente cortamos el sobrante. Antes de llevar su hilo, jalen bien y asegúrense de que su fresita no está quedando separada de la delica de abajo, de la que está en el anillo. Y ya una vez hecho eso, simplemente se van hacia acá llevando su hilo para esconderlo entre las delicas. Yo voy a hacer eso y ahorita regreso para que vean el resultado final. Ya terminé de esconder el hilo a mi anillo. Ya por último lo que voy a estar haciendo es endurecerlo utilizando este adhesivo. Ya se los he mostrado anteriormente en otro video. Si no lo han visto, lo encuentran en mi canal. Ahí les mostré cómo lo utilizo. Y decidí endurecer la fresita hasta después de colocársela a mi anillo, ya que si la hubiera endurecido primero hubiera sido un poquito más complicado unirla al anillo. Es por esa razón que la endurezco después. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Ya les he mostrado cómo lo hago, así que lo voy a hacer fuera de cámara. Y bueno, chicas, así es como ya queda terminado el anillo. Espero les haya gustado. No olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.